Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Venga, vamos, que esto empieza repartiendo mandanga canela de la fina. Señoras y señores, vamos a empezar con este coñazo de nombre que es kilométrico. A ver, si me acuerdo yo del todo. Venga, Hugo Boss de Saint Le Parfum for Him. Ahí está, claro, porque evidentemente está la for her. Story Time, porque también ha sido muy fuerte. Recordad que esto es una review fantasma y que el Javier la lleva aquí. Ay, la lleva aquí. Y se la ha puesto también el pechamen. Venga, sube. Venga, señoras y señores, esta fragancia que fue probada y testada durante unos 2-3 días aproximadamente en la tienda que tengo al lado de casa. Y, consideraciones muy escasita y muy pobre. Si no, lo digo ya, me muerdo y me enveneno. ¿Huele bien? Sí, pero es súper escasa. Creo que los señores de Hugo Boss, Coty, aquí deberían de haber pegado ya pues una sacudida encima de la mesa y salirse de estos estándares que yo no alcanzo a entender todavía. No los entiendo, no les estoy machacando, estoy diciendo una realidad. Creo que es una fragancia muy bonita, con muy buenas intenciones, pero ¿dónde está el Le Parfum? Es que es una fragancia que dura poquísimo. La atomizas, de verdad, lo digo en serio, es que la atomizas y la llevas encima y no te da la sensación real de llevar algo puesto. Te quedas muy frío, muy frío. Haces la atomización y lo cierto es que tiene un aroma tan agradable, pero es un aroma sutil. No se nota una intención de un Le Parfum que digas, ostras, Pedri, voy que no veas. No, es una sutileza brutal. Es una sutileza además brutal que tiene unos toques femeninos muy fuertes. Esta fragancia tiene unos toques femeninos muy fuertes. No la encuentro para nada masculina. La encuentro unisex. Que cuidado, que esto no está nada mal, pero claro, si estamos haciendo un pedazo de nombre súper largo y encima decimos al final, después del kilómetro que estamos hablando, le decimos, es que eres for him. Pues muy bien, serás tú todo muy for him, pero tiene unos tonos endulzados al final con el secado que te dan a pensar pues que estás enfrentándote a una unisex y que toda esa hombría que intentan reflejar los señores alemanes de Hugo Boss pues se queda en aguas de borraja, como decimos por aquí. Notas de salida, corazón y fondo. Venga, vamos a decirlas porque la salida sí que recuerdo que lleva maninka, pero tengo que ver qué más lleva porque si no, esta de aquí ya sabéis que tengo memoria de pez. Como ya he dicho, en la salida maninka y también acompañada de jengibre. Y pasamos al corazón y como nota declarada tenemos iris. Y en el fondo tenemos cuero con maderas. Bien, de acuerdo, me parece estupendo. Pero la maninka da un toque tropical muy guapo, que está absolutamente todo el tiempo. Quizás da ese toque agradable a la fragancia, pero de verdad que nadie se piense que se va a encontrar un cuero atómico aquí porque no lo va a tener. No lo va a tener. Es todo como muy dulce, muy suave, todo como muy dulce. Pero realmente la intención de un Le Parfum no lo tenemos. Es una fragancia, vuelvo a repetir, que yo me he quedado sobre todo muy sorprendido porque he visto que la duración es escasísima. Es que no llega ni a 5 horas. Bueno, sí, voy a decir 5 horas por aquello de qué tal, ¿vale? Pero es una fragancia que hay que reaplicar. Es una fragancia que por precio dices, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? Muy agradable, vuelvo a repetir. Pero te quedas ojiplático o narizoplático porque dices, esto no funciona. No funciona en cuanto esté la proyección y la intención de un Le Parfum. Es que te quedas muy frío y creo además que es una fragancia que está muy bien hecha si le hubiesen subido muchísimo más la concentración. Es que está flojísima y hay que estar reaplicando. No es una fragancia que tú te la cojas, te la des y te olvides. Vamos a ver, es que la Everyone de Calvin Klein tiene más estela, más proyección y más duración que esta de aquí. Esta, además, en secante es mucho más débil. Cuando pasan 12 horas, 24 horas en secante con respecto a Le Parfum, esta Hugo Boss, lo que nos vamos a encontrar es que, y si comparáis las dos, que os invito a que lo hagáis, cogéis la Calvin Klein, la Everyone, y cogéis la fragancia de esta Hugo Boss, con este nombre kilométrico, os vais a dar cuenta de que la Calvin Klein se la lleva de calle. Es que se la lleva de calle.
sí que aguantan esas 24 horas, que es el ratio que yo les voy dando, lo aguanta muy bien en secante perfectamente, pero es que la Hugo Boss se queda súper suave, muy, muy tenue, muy agradable, pero muy tenue. Y yo creo que aquí ya deberían de haber dado mucho más punch y darnos alegría. Coño, es que nos lo merecemos también por esos precios, ¿eh? La elegancia está muy bien, muy contenida. Me gustan las fragancias que sean muy próximas, de piel. Todo esto me encanta, ¿eh? Pero ya tan próximo, pues... tan próximo no, por Dios. Creo que Coty se está equivocando con la línea. Espero que saque algo, a ver si tienen alguna clarividencia y le meten reprise y punch a sus fragancias. En esta Essence Le Parfum For Him creo que la están liando muy parda. Buena fragancia en cuanto a si no os gustan los aromas demasiado marcados y se queden sutiles, es vuestra, ¿vale? No busquéis un cuero, de verdad lo digo en serio, o sea, no estéis buscando cuero ahí a tope on fire animálico porque no está, es un cuero sobre todo cremoso, es un cuero cremoso tropical. Así, tal cual, es un jodido cuero cremoso tropical. Con respecto a la nota de iris, tampoco os penséis que lleváis un Dior ni nada de esto, porque no, aquí el iris no está trabajado desde el empolvamiento, ni muchísimo menos, aquí está tratado desde una recreación floral. Por eso cuando estéis oliendo y percibiendo esta Hugo Boss Essence Le Parfum For Him, os vais a dar cuenta de que es una fragancia que el iris no lo tiene marcado. No vais a poder ver reflejado otras fragancias que lo tienen empolvado, porque aquí es una recreación floral, ¿vale? Tenemos una recreación floral con respecto a lo que es la molécula del iris. Funciona muy bien, es muy chulo, pero deberían de haberlo subido más la potencia, más fuerte, coño. Tenemos un Le Parfum Hugo Boss Essence Le Parfum For Him, coño. El nombre es así de largo, pues métele una estela de 2 metros de proyección, de estela y proyección durante aproximadamente 1 hora, que quedarías de puta madre, y no esto. Si es que es así. Versatilidad, no. Es una fragancia sobre todo de mañanas. Es una fragancia pues para ir cómodo, para no marcar la diferencia, para ir pues como camuflado. Huele bien, vuelvo a repetir, huele bien. El toque de manica está todo el tiempo, por mucho que lo encontréis así, de verdad se siente todo el tiempo, y además juega mucho el patrón de algo, una molécula que está siempre presente, porque va endulzando pues todo lo que es el cuero ahí a tope, dándole el cuero de verdad. El cuero no es un cuero potente, no es un cuero on fire, no, es un cuero que queda cremoso, ¿vale? No es animálico 100% ni muchísimo menos, se queda muy lo que he dicho, es un cuero tropical. Las zonas de las maderas al final en el secado, ya cuando ya esto se desvanece, pues vuelvo a repetir, es que se va a desvanecer en lo que es la piel en la 5ª hora. Es que, bueno, voy a ser un poco más condescendiente, voy a decir 6 horas, pero ya sabéis que es mentira, ¿eh? Es mentira. Aquello de que las maderas afloran y ahí es donde, en las maderas, es donde tenemos el punto común. En el secado final es donde encontramos el punto común, sobre todo con la línea de Essence. Ahí es donde lo vamos a ver, pero antes no, ¿vale? Y tenemos que prestar mucha atención a cómo evoluciona y se desarrolla, porque olfativamente es muy, muy pobre. Es muy pobre. Pero bueno, a ver, para gustos los colores. Yo digo cómo ha sido mi experiencia con ella, y a partir de ahí vosotros pues decidís. Siempre digo, por favor, os vais a la tiendecica y la probáis. La probéis tranquilamente, es una fragancia que funciona muy bien desde la proximidad, es elegantona, pero tener en cuenta una serie de consideraciones, porque yo me he llevado un planchazo del 15 viendo ese cacho de nombre, además, Hugo Boss de Essence Le Parfum For Him. ¡Hala! Ahí es nada. Y luego te encuentras que el nombre es muy largo, pero la intención es muy cortita. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like, venga, vamos a activar las campanas y todo lo que haga falta, y este canal que vaya para arriba, para arriba, para arriba, que estamos llegando ya a los 50.000, si no hemos llegado ya en estos mismos momentos instantes. Nos vemos enseguida, muchísimas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.